Bien, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Mientras se va sumando la gente, quiero, quiero contarte con quién vamos a charlar hoy. Ella es Cecilia Cápara, se llama. Fue mi primer profesora de coaching ontológico y tenía muchas ganas de que la conozcas. Ceci ella es una docente jubilada, es una orgullosa mamá de 3 mujeres, está casada también, eh, también obviamente es coach ontológica y vamos a hablar de un tema que me parece sumamente importante, que es esto del lenguaje, cómo genera nuestra historia, ¿no? Entonces, mientras se va sumando la gente, mientras esperamos que venga Ceci, ¿sí? Vamos a... Voy a tomar unos mates, si me permitís. Buenas, buenas a los que se están sumando. ¿Se escucha bien? ¿Se me ve bien? Ahí entró Ceci. A ver... Y a ver, esperamos que responda Ceci. Y creo que ahí está. Hola Ceci, ¿cómo Hola, mi estás? querido. Muy bien, muy bien. Me alegro. Gracias por tu tiempo, gracias por compartir este espacio conmigo. Realmente es algo que hace un montón tenía ganas de hacerlo con vos también. Y por fin se concretó, estoy muy contento, así que gracias Ceci. Bueno, para mí también es una alegría poder acompañarte en esto y generar esta experiencia juntos. Vos sabés que también para mí todo esto es un aprendizaje, esto de la tecnología. Y bueno, Sí, pero acá estamos, estoy siempre con mis compañeras que son mis hijas que están al lado mío. Y bueno, aceptando el desafío para generar una experiencia de coaching distinta. siempre desde esta actitud protagónica, ¿no? De, bueno, de ver qué puedo hacer con esto que pasa y no cerrarse, ¿no es cierto? Por supuesto, Qué siempre lindo, aprendiendo, siempre aprendiendo. siempre aprendiendo. Ces- Así es. Así es. Ceci, contanos, va a contarle a la gente que se está sumando ahora, ¿por qué elegimos este nombre? Lenguaje, relato, historia. ¿Qué conexión hay entre estas 3 palabritas? Bueno, nosotros fundamentalmente desde el coaching, ¿no? Que es un poco la profesión que nos unifica en esta propuesta. Desde el coaching le damos mucho valor al lenguaje. Decimos que el lenguaje es generativo. El lenguaje genera realidades. Este es un concepto a veces difícil de entender porque, a ver, ¿cómo puedo yo decir que con lo que yo digo voy a generar una realidad? Pero vamos a ir explicándolo y en realidad es eso, ¿no? Con lo que yo digo, con lo que yo me digo, con lo que yo digo a los demás, con las emociones que surgen de eso que yo me digo, voy generando lo que en mí es una actitud, una predisposición. Y eso me hace actuar de una u otra manera. Y entonces, como el lenguaje generativo y como el lenguaje construye historia, a partir del lenguaje construimos historia, hemos pensado en este título, ¿no? Lenguaje, relato, historia. Nosotros somos las personas, los seres humanos, somos continuos fabricadores de historia. Nuestra cabecita continuamente, desde que nos levantamos, genera pensamientos, vamos armando historias de cada cosa que experimentamos, pensamos, vemos, y bueno, y estas historias que nos vamos armando son las que de una u otra manera van construyendo los relatos de nuestra historia. Así que bueno, ese es el desafío, por un poco desmenuzar esto del lenguaje, relato, historia. Por eso decimos, cuida tu lenguaje para poder cuidar tu vida, ¿no?
Además también dentro del coaching siempre trabajamos dentro de estas tres esferas, ¿no es cierto? El lenguaje, que es la primera que vemos siempre, la emoción y el cuerpo. Entonces, a través de una de estas esferas podemos influir en las otras. Las tres siempre se influyen entre sí y la más importante, decimos, que tiene mucho que ver en realidad, es el lenguaje, porque esa Así es. historia que nos contamos nosotros de lo que nos está pasando es muy importante, porque nos va condicionando a nuestra forma de actuar, ¿no? Así es, exactamente. Nosotros decimos que los seres humanos somos tres dimensiones básicas. Como vos bien lo decías, somos lenguaje, o sea, todo lo que continuamente decimos, expresamos o pensamos o sentimos o reflexionamos, todo lo que pasa por nuestra cabeza, todos nuestros pensamientos. Pero sumado a eso, además, somos emociones y somos cuerpo. La unión de estas tres dimensiones hacen a la persona que es cada uno de nosotros. Así que esto que nosotros nos vamos diciendo nos condiciona total y absolutamente, porque nos genera emociones, nos crea una predisposición y nos hace actuar. Nosotros decidimos en función a lo que pensamos, ¿sí? Si yo pienso que esto está bien, voy a tener una disposición hacia ello de una manera. Si yo pienso que esto está mal, que es malo, que es esto, que es lo otro, mi disposición, mi actitud, mis emociones van a ser otras. Entonces, esto es lo que hace un poco a la esencia de nuestro ser diario. Lo que nosotros nos vamos diciendo es lo que va condicionando cada uno de nuestros actos. Vamos eligiendo, vamos actuando en función a eso que nos vamos diciendo. Tal cual. Y además también una de las cosas con las cuales uno comienza, ¿no? Este trabajito de todo lo que sea crecimiento personal, coaching, lo que sea, que es esto de prestar un poco más de atención a lo que nos estamos diciendo, a las palabras. A veces nos boicoteamos nosotros mismos cuando atravesamos un momento que no nos gusta, entonces automáticamente nos podemos tirar para abajo, pero sin darnos cuenta, ¿eh? Decimos cosas como que no sirvo para esto no me va a salir, es muy difícil. Y esto tiene que ver con lo que vos decías, que condiciona la acción. ¿Para qué voy a hacer algo si ya sé que no me va a salir? O bien Claro, no tengo la suficiente energía como para hacerlo, ¿no? claro, Entonces, claro. les quiero contar a la gente que con Ceci preparamos muchos ejercicios lindos para trabajar Sí, por eh, y supuesto. que y que si quieren hacer cualquier pregunta, lo que sea, agradezco de antemano lo que se están sumando. Pueden hacerlo, nos escriben y los vamos a ir respondiendo. Así es. Pero volviendo al tema de los ejercicios, José, si hablábamos hoy de un ejercicio que es con el cual comenzamos a cambiar el observador que estamos siendo, ¿no es cierto? Que es una de las primeras cosas que vemos en el coaching. ¿De qué se trata este ejercicio, Ceci? Bien, nosotros entendemos que como a partir de nuestro lenguaje vamos construyendo nuestra historia, nuestra vida y lo que nos pasa, es muy importante que tengamos conciencia de las cosas que nos vamos diciendo. Muchas veces, vos decías, por ahí yo ya digo que esto no me va a ir bien y entonces ya no lo hago. Muchas veces lo hago pensando que no me va a ir bien o pensando que me va a ir mal. Y cuando me va mal digo, viste, no lo hubiera hecho porque yo ya sabía. El tema es empezar a tomar conciencia de qué cosas me estoy diciendo, porque esas cosas que me estoy diciendo están condicionando en gran medida todo mi accionar y los resultados de mi accionar. Entonces, esto de tomar conciencia es lo que nosotros decimos la autoobservación. Aprender a ir autoobservándose, mirándose, pudiendo estar más atento a qué conversaciones tengo. Muchas veces las personas tienen conversaciones internas y no son conscientes de ello, o no son conscientes que se producen desde su propio accionar, desde su propia voluntad. Entonces, estar atentos a esa conversación interna es empezar a tomar conciencia. En coaching decimos el observador. ¿Qué es esto del observador? Es la individualidad que es cada uno, cómo uno está haciendo, qué está pensando, qué está sintiendo, qué juicios está haciendo. Esto es el observador que cada uno está haciendo. Y es fundamental ir tomando conciencia de cómo somos, porque eso que estamos repitiendo desde el principio, eso que de acuerdo a cómo decimos, cómo hablamos, cómo pensamos, cómo sentimos,
tenemos los resultados. Y bueno, y este es el desafío de ir estando atento al observador que estamos siendo para ver justamente en aquellas áreas donde tenemos dificultad, donde no nos agrada, donde sentimos que esto no va, poder empezar a trabajarlo y cambiarlo. Bien, por eso es tan importante prestar un poco más atención a eso que nos decimos. No solamente también cuando pasamos por situaciones difíciles o nos presentamos frente a un desafío, sino también cuando nos pasan cosas buenas. Nos felicitamos, nos sentimos merecedores. ¿Qué nos decimos? Me lo merezco. Yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando llega un viernes celebrar de que pasó una semana y me preparó una comida rica, todo, digo, bien, lo merezco, pasó la semana, trabajé, pasaron cosas que tal vez son difíciles, y bueno, pero ahí está, tiene mucho que ver, si bien el lenguaje puede destruirnos o hacernos bajonear un poco, al mismo tiempo también nos puede levantar. Por eso es tan importante prestar atención a esto, como decía Ceci, el observador que estoy siendo, esta toma de conciencia de las palabras que me estoy diciendo, pero que no solamente tienen que ver, como decíamos hoy, las palabras verbales, también tienen que ver el lenguaje en general, el escrito, el gestual. Hay muchas formas también de que uno puede expresarse, manifestarse, ¿no? Claro. Por eso yo, sí, decirte sí. No, que corporalmente también hablamos, o sea, nuestro cuerpo, nuestros gestos, nuestros ojos también hablan. Entonces muchas veces entramos a una situación desde una actitud corporal, llamémosle negativa o poco posibilitadora, como decimos en coaching, ¿no? Entonces estamos en una relación, en una conversación y estamos con una actitud de defensiva, con una expresión difícil, y decimos, estamos mal, ¿y por qué no nos sale esto? Y esta conversación no da el resultado que yo quiero, pero yo no me doy cuenta que desde mi misma actitud corporal, a partir de lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo, mi cuerpo está expresando algo negativo, y la otra persona también lo está percibiendo. Y entonces ahí es donde decimos, somos una unidad, y también hablamos, como vos decís, no solamente desde el lenguaje verbal explícito, sino hablamos también desde nuestro cuerpo. Por eso es importante empezar a estar atentos. Y hay un dato que es fundamental, porque esto hace un poco a la definición de que cada uno es un particular observador. Nosotros decimos que el principio fundamental de coaching dice no sabemos cómo las cosas son, solo sabemos cómo las observamos o interpretamos. Bueno, justamente la realidad que vivimos, la realidad diaria, mi vida, mi historia, lo que me pasó, lo que me está pasando, la realidad tiene algo que llamamos hecho, que es un dato concreto, pero fundamentalmente la realidad que vivimos tiene interpretaciones, ¿sí? La neurociencia también lo dice. Nosotros, a partir de nuestros sentidos, percibimos lo que sea de la realidad, percibimos, esa información va al cerebro y de acuerdo a nuestro propio modelo mental, de acuerdo a nuestras maneras de ser y demás, devolvemos una respuesta en función a lo que nosotros estamos pensando. Entonces, cuando yo digo algo es negativo, yo digo me hizo esto, me hizo lo otro, esto que me pasó es malo por culpa de del otro, en realidad no es lo que es lo que yo interpreto de lo que está pasando. Y si yo empiezo a tomar conciencia de eso, voy a empezar a darme cuenta que yo puedo generar cambios, porque yo estoy interpretando que lo que me pasa es malo y me puedo poner en una actitud de víctima porque me pasa por culpa de los otros o por culpa de la situación o por culpa de mi jefe o por culpa de estas enfermedades, de esto que está pasando en el mundo. Y entonces yo me puedo poner en una actitud de víctima y me quedo estancado. O yo puedo darme cuenta que, a ver, esto que me está pasando pasa, pero requiere de mi respuesta, de mi actitud frente a esto que está pasando. Y ahí es donde yo, a partir de mi pensamiento, de mi reflexión, de mi lenguaje, de mis juicios, de mis emociones, yo puedo tomar esto que me está pasando y generar una situación u otra en función a lo que yo me estoy diciendo de esto que está pasando. Entonces ahí es importante entender que la realidad es lo que yo digo que es, ¿sí? Yo soy lo que yo digo que yo soy, no lo que yo soy, ¿sí? Entonces, ahí empiezo a tomar conciencia
que el lenguaje es el que me va constituyendo día a día, y por eso la importancia del lenguaje. Quiero aportar algo sumamente enriquecedor en lo que vos estás diciendo que me encantó, Ceci, sumamente claro. No sé si la gente tuvo alguna duda, puede aportar algo. Pero esto como hablábamos ayer, ¿qué diferencia hay entre decir cómo me enfrento a esto que decir cómo recibo esto? El decir cómo me enfrento a esto que me pasa, a esto que no me gusta, en vez de decir, bueno, ¿cómo lo puedo recibir? El hecho de decir cómo me enfrento a esto ya me pone en una actitud defensiva, de pelea, de que vamos a los bíceps porque quiero pelear. Entonces es una actitud un tanto más reactiva, ¿no? Y si yo elijo decir, ¿cómo quiero recibir esto? Cambia, ¿no? Entonces es decir, ¿cómo me puedo preparar para recibir esto? Esto que tal vez no me gusta y pongámosle, no sé, el COVID, la situación laboral, completa aquí la frase, ¿cómo puedo recibir esto? Eso nos cambia también. Y otra cosa, de que en el momento que nos pasan cosas, es importante saber describir, no concluir. ¿Y qué es esto? Si, por ejemplo, me fijo en mi home banking y tengo 100 pesos, yo puedo decir, soy pobre, no tengo nada. Pará, ahí ya concluí. En realidad no soy pobre, en realidad si describo lo que pasa es que solamente tengo 100 pesos. Y si quiero abrir posibilidades, digo, por ahora. Tengo 100 pesos por ahora. Entonces, esto describo lo que está pasando, pero no me defino con esto que me estoy diciendo. O por ejemplo, no sé, hace mucho calor, me muero de calor, esto es insoportable, bla, 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 bla. Y bueno, la forma en la que uno va a recibir esto que nos está pasando va a ser con bastante resistencia. Y esto desgasta un poco también, ¿no? Por supuesto, por eso es importante estar atentos a las cosas que nos estamos diciendo. Obviamente, si tengo 100 pesos y estamos a día 15, puedo estar embromado. Pero si yo, además de tener esa situación que puede ser compleja según como yo la tome, además yo me digo cosas negativas, me predispone el lenguaje, nuestras emociones, nuestro cuerpo, todo es energía. Y entonces toda esta energía vibra y trae energía de la misma del mismo nivel. Entonces, ahí es fundamental qué cosas yo me digo, no para hacer una cosa ilusoria y para no asumir la realidad, sino para recibir la realidad de una manera distinta. En esto que vos decías de enfrentarse versus recibir, justamente está en juego esta cuestión. Hay cosas que nosotros podemos manejar, hay cosas que nosotros no podemos manejar en la vida. ¿Sí? Hay situaciones, hay hechos, hay cosas que nos pasan en la vida frente a las cuales nosotros no tenemos injerencia. Hay otras frente a las que sí tenemos injerencia. Entonces, que pase lo que está pasando ahora con todo esto del COVID, que genere situaciones laborales para mí y demás, hay cosas externas que yo no las manejo. Ahora, lo que yo sí manejo, y ahí está el eje, la importancia de la cuestión, lo que yo sí manejo es cómo voy a responder a eso que me está pasando. Y esa es mi absoluta responsabilidad, esa es mi actitud. Yo respondo a eso, criticando, quejándome, enojándome con los demás, sintiendo miedo. ¿Cómo respondo a eso que me está pasando? O trato de entender que, bueno, es algo que yo no manejo, que pasa, y yo trato de descubrir mis propios recursos y ver cómo yo puedo responder a eso de la forma más efectiva para mí, de la forma más efectiva. Entonces ahí está, o yo enfrento y parece que es pelea y parece que es negativo y parece que es malo, o yo recibo esto porque yo eso no lo manejo, pero yo sí manejo cómo responder a eso que me está pasando de una u otra manera. Y entonces un primer ejercicio fundamental, Mati, es esto de, ante cada situación que vivo, tengo que preguntarme, ¿la enfrento o la recibo? Y esto tendríamos que escribirlo por ahí y plantearnos, sobre todo frente a situaciones que a lo mejor no son agradables, ¿no? Y también importante frente a las situaciones agradables, ¿no? Para que yo también valore esto de el agradecer, el festejar, el celebrar.
Y frente a situaciones que no me gustan, bueno, a ver, ¿cómo estoy enfrentando esto? ¿Lo estoy enfrentando así como pelea, como algo negativo, quejándome, protestando? ¿O lo estoy asumiendo como algo que yo no manejo, pero voy a ver cómo yo respondo a eso que me está pasando? Así que ese es un dato fundamental. Totalmente. ¿Cuál es mi actitud entonces ante esto que está pasando? Es sumamente Así es, crucial porque eso es lo que me abre o me cierra posibilidades. Es exacto. sumamente crucial eso. Sin darnos cuenta, a veces nos ponemos en un rol de víctima y echamos la culpa, como vos decías, a todo lo de afuera, pero, ok, ¿y yo qué puedo hacer con esto que está pasando? ¿Qué Claro, puedo hacer? Porque a claro, partir de ahí se va a generar el cambio. Si yo espero que los otros actúen para que yo aumente, por ejemplo, mis ingresos, y va a estar difícil, usando este ejemplo, ¿no? Va a estar un poco difícil, pero sí que puedo hacer yo, ¿no? claro. Entonces eso es sumamente importante. Yo quiero invitar a la gente que se está sumando a que piensen, no es necesario que lo escriban, pero quiero aprovechar, como estamos hablando con Ceci, esto es la palabra, de que elijan 3 palabras que definan su vida. ¿Y por qué es esto? Porque al elegir esto, las palabras que van a elegir ustedes no van a ser palabras al azar, van a ser con las cuales ustedes se identifiquen. Uno puede decir papá, puede decir compañero. Bueno, ¿qué palabras te definen? ¿Alguna vez uno se puso a pensar, tiene que ver con esto de la autoobservación, como Ceci hablaba al principio también? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te percibís? Si vos mismo o misma te estás diciendo de que sos un fracasado, de que no servís, de que todo lo que haces siempre se frustra, bueno, presta atención en eso y trata a partir de ahora definirte de una forma diferente. Creo que está bueno el desafío. Si ya lo completaste y lo querés compartir con nosotros, bienvenido, lo leemos, o si no, te queda tarea para la casa, como acá diría la profesora que está compartiendo con nosotros. Así es, así es. Es fundamental. Y hacer el ejercicio, y no solo pensarlo, sino escribirlo, y después volver a revisarlo, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué palabras me definen? ¿Qué términos puedo usar? 2, 3 términos que me definan. Eso es fundamental, porque entonces voy haciendo conciencia, ¿sí? Si no estoy como en la subconsciencia y ahí me puedo estar quedando en las cosas negativas y no me doy cuenta que me estoy quedando en las cosas negativas, ¿sí? Y entonces apostar allí a empezar a hacer conciencia y a ver cómo puedo trabajar esto. Tal cual. Por eso es tan importante que en vez de elegir una palabra como ser, no sé, soy furioso, en vez de poner alegre, bueno, cambia mucho. Sí, sí, sí. Acá Edgeworth dice amor, compromiso y responsabilidad. Marcos, salud, familia, amigos, honestidad. Agos Craconia, empatía, compañerismo, alegría. Silvia nos dice resiliencia, qué lindo. Familia, disponibilidad. Gabriela Mesa, oportunidad, cambios, adaptación. Susana, que es mi mamá, está ahí. Amor, entrega y familia. Muchas gracias a los que están participando. Me parece algo sumamente interesante y que estas palabras pueden cambiar después. Si uno en un momento en el cual quiere tomarse su tiempo, quiere respirar y hacer este ejercicio, puede ser que las palabras cambien. Y eso está bien también. Pero el desafío siempre es encontrar estas palabras que nos abran camino, ¿no? En vez de Así decir, es. yo soy un argel, que esto, que lo otro, bueno, tratemos de focalizarnos en lo que sí. Por eso también hoy decíamos qué importante que es prestar atención a cuando estamos bien, qué nos decimos. El disfrute es algo sumamente importante en la vida. Prestar atención de que si bien tenemos momentos que no están buenos, que son dificultosos, también tenemos otros momentos que sí son buenos. Entonces, entender de que esta vida está compuesta como este símbolo del yin y yang que a mí me encanta, que dice esa parte oscura que tiene en sí su semilla de luz y esa parte de luz que tiene en sí su semilla de oscuridad. Así es la vida. Entonces, no siempre vamos a estar mal, no siempre vamos a pasar una situación que no nos gusta, sino que también prestemos atención a estas cosas que sí nos gustan.
Y por Y, eso, y muchas, sí, 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 no, y sí. muchas veces estando poniendo el foco en lo que no me gusta, justamente pierdo el eje en las cosas que sí me agradan. Y entonces me sigo focalizando en lo que no me gusta, o en lo negativo, en lo que está mal, o en lo que hago mal, o en lo que me pasa mal, por qué me pasa a mí esto. Y entonces pierdo la oportunidad de cambiar el foco de mi conciencia y ver que hay, pero que no lo veo porque no es mi observador está siendo más de víctima, de quejarme, de sentirme mal, de sufrir, y entonces pierdo la visión de otras cosas que sí son positivas. Sumado a que también vivimos en una cultura en general mucho más racionalista, que no valora esto de las emociones, esto de darnos los gustos, de festejar, de celebrar, de vivir la alegría diaria, de cada día levantarnos y abrir los ojos. Entonces también es empezar a cambiar esa actitud que a veces es casi hasta cultural, ¿sí? Y donde desde que nos levantamos estamos con el problema, con lo que me está pasando, con la situación, con la realidad, con el gobierno, con el mundo, y salir y meter mi conciencia, porque eso es lo que voy a traer. Lo que está en mi foco de conciencia, que está en mí, es la energía que tengo y es la energía que estoy atrayendo. Cuando yo puedo cambiar eso, puedo generar una cosa distinta. Por eso decimos, la queja es la energía de la carencia. Cuando yo me quejo es porque me falta, ¿sí? La palabra, el lenguaje energéticamente es carencia. Cuando yo agradezco, en vez de ser carencia, es abundancia. Cuando yo empiezo a focalizarme en lo que agradezco, me voy a dar cuenta que cada vez tengo más. ¿Pero por qué me voy a dar cuenta? Porque a lo mejor si me quejo tengo, pero no me doy cuenta. Me voy a dar cuenta porque mi energía, mi emoción, mi energía, mi corporalidad está en agradecer lo que tengo y me voy a dar cuenta que tengo mucho más. Si me quejo, voy a estar en la energía de la escasez, y entonces voy a estar siempre en eso, en eso, en eso. Entonces es ir generando un cambio desde mi lenguaje, desde mi pensamiento, desde los juicios que hago, de una cuestión distinta para mi vida. Tal cual, y eso también activa una parte del cerebro que yo siempre, bueno, yo siempre hablo que es el sistema de activación reticular, que lo que hace es hacer de que nuestro cerebro se enfoque en lo que consideramos importante. Entonces, si estamos nosotros agradeciendo por las cosas que tenemos, agradeciendo por despertar, por tener un plato de comida, por poder hacer eso, entonces nuestro cerebro se va a comenzar a acostumbrar a mirar lo que sí nos gusta, lo que sí nos agrada. Pero si yo todos los días estoy mirando lo que pasa en el país, lo que pasa con las cosas que no me gustan, si estoy stalkeando a mi expareja, qué sé yo, y bueno, claro, mi realidad va a ser completamente diferente Claro. porque va a generar, claro, esta emoción que tal vez no me gusta, voy a verlo todo negativo, voy a sentir de que lo que estoy haciendo no sirve. Entonces, qué hermoso desafío que se plantea ahora para nosotros que estamos acá hablando y para la gente que nos está escuchando. Tratar lo posible de transformar esa queja en gratitud, ¿no? De enfocarse en lo que sí. Entonces, acá quiero traer otro ejercicio para la gente que nos está escuchando, nos está viendo. Hola Ana, que se conectó recién. Que esto tiene que ver con escribir 3 cosas por las cuales uno puede ser agradecido. Como hablábamos con Ceci, por tener un plato de comida, por despertar, por levantarse de la cama. 3 cosas que lo podemos hacer a la noche o a la mañana, ¿sí? Lo ideal es que uno lo haga cuando pueda, ¿no? Pero es como lo último que hago en el día o lo primero que hago en el día. Y esto lo hago durante un mes. ¿Y cuál es el desafío? Que estas 3 cosas por las cuales yo soy agradecido, hoy no se pueden repetir mañana. Entonces, mañana voy a tener 6 cosas por las cuales estar agradecido. Y así, 3, 3, 3 y 3. Y yo te desafío, a vos que nos estás viendo acá, a que trates de hacerlo durante un mes y que al final leas. Fíjate cuántas cosas tenés para agradecer.
cuántas cosas lindas viviste, qué mate rico compartiste hoy, qué comida rica hiciste, tu techo, hoy te pudiste abrigar, hoy te pudiste disfrutar una ducha con un rico jabón, no sé, las cosas que te gusten. Entonces, ahí tenemos cosas lindas por las cuales uno se puede enfocar. Que eso tal vez lo tenemos, pero no nos estamos dando cuenta, porque nuestro foco está en lo que no. Cambiemos a lo que sí. Claro, y es importante, inclusive desde la mañana cuando me levanto, esto de ir tomando conciencia para ir adueñándome de mi vida, ¿no? Porque ese es el secreto. Los seres humanos elegimos, decidimos y en función a lo que decidimos actuamos y vamos generando, vamos construyendo desde nuestra acción nuestra vida. Pero ¿desde dónde actuamos? Actuamos y decidimos desde nuestra propia conciencia, ¿sí? Dice la neurociencia que muchas cosas las decidimos automáticamente, porque no podría estar nuestro cerebro en estado de conciencia las 24 horas del día. Entonces muchas cosas las decidimos, y eso está bien, en forma automática. Me levanto, me lavo los dientes, me visto, desayuno, perfecto. Pero hay momentos o hay decisiones donde yo puedo empezar a hacer mucho más fehaciente, mucho más clara mi capacidad de conciencia. Entonces, desde la mañana que me levanto, empezar a estar atento a ver con qué actitud me estoy levantando. Me puedo levantar con una actitud agradecida, me puedo levantar con una actitud de predisposición a buscar lo mejor, a mirar las cosas positivas que tengo en ese día que me levanto, a mirar, no por consuelo, pero sí para valorar. Cuánta otra persona hay que tiene muchos más inconvenientes que yo y todas las cosas que yo tengo, no solo cosas materiales, sino familia, amigos, relaciones. Entonces, todo eso va haciendo a mi actitud. Entonces, empezar a estar más atento. En el escribir, el ejercicio que propones es fundamental porque uno hace conciencia, y cuando hace conciencia se da cuenta y dice, la pucha, ¿qué hago con mi vida? Entonces, escribir y empezar a preguntarnos, ¿no? A ver, ¿cuál es la actitud con la que estoy viviendo esto? Muchas veces vivimos enojados y no nos damos cuenta. A ver, empezar en algún momento del día, a la mañana, cuando me levanto, a media jornada, a la noche, a ver cómo la pasé hoy, cuál fue mi actitud, qué pasó con estas situaciones que me fueron pasando. ¿Las enfrenté o las recibí para ver cómo yo puedo darle respuesta? Entonces, esto es fundamental a la hora de poder ir construyendo día a día mi propia vida, mi propia vida. Y hay un Bien, elemento que meto la cucharita que me parece fundamental también, por eso rescatabas esta frase que es tan importante de decir, cuando yo puedo contar lo que me pasó sin derramar ninguna lágrima, es porque estoy curado, ¿no? Muchas veces, como somos continuos relatores de historia, desde nuestra propia historia, nos vamos contando, ¿sí? Y puede que hayamos vivido, no puede, no, seguro que vamos a vivir situaciones no agradables en nuestra vida, ¿sí? Yo, que ya voy por 59, tengo unas cuantas situaciones que a lo mejor no fueron del todo agradables, pero estoy aprendiendo a cambiar de observador de esas situaciones, ¿sí? Y yo he hecho la experiencia de recordar cosas que me habían pasado antes y cada vez que las recordaba lloraba. Y hoy las recuerdo y las recuerdo con compasión hacia los demás, hacia mí, y con la alegría de saber que lo pasé, lo pude pasar mejor, lo sané, y hoy lo puedo recordar como eso que me ayudó a aprender, a evolucionar, a crecer como persona. Entonces, eso también es trabajar nuestro lenguaje. No solo de lo que nos está pasando ahora, sino de lo que nos pudo haber pasado. O también de lo que hoy nos está pasando, ¿no? Yo estoy hace 10 días, hace 15 días, hace un mes con una situación que me tiene muy mal y cada vez que pienso en eso lloro, me angustio. Bueno, a ver, pienso, ¿qué es lo que me pasó? Hay cosas que yo elijo y cosas que no. Lo que no elijo, bueno, no elijo. Y lo que elijo, ¿cómo puedo reaccionar? Porque si yo reacciono desde la víctima, desde la queja, desde el sufrimiento, yo me voy a quedar encapsulado en eso. Entonces, ¿cómo puedo empezar a reaccionar desde una actitud distinta? ¿Cómo puedo empezar a recibir eso que me pasó hace un año, hace 10 años, hace 20, hace un mes? ¿Cómo puedo empezar a recibirlo de la mejor manera para que sea
efectivo, eficaz para mí, para que me genere un aprendizaje, ¿sí? En realidad venimos a esta vida para aprender. Todo lo que experimentamos son oportunidades para aprender. Tenemos que aprender de las situaciones, entre comillas, que podemos llamar más negativas, y también podemos aprender de las situaciones positivas. Entonces, ¿cómo voy aprendiendo a partir de todo esto que me pasa? Me pasa no porque esté mal o porque esté bien, pasa en el mundo. ¿Qué hago yo con esto? Entonces, a mí me impactó mucho siempre esta frase, porque yo la viví en carne propia, de poder contarme mi historia sin llorar más, de poder contarme mi historia ya con la compasión hacia mí y con la benevolencia y con la alegría de decir, estoy acá, recorrí el camino que recorrí y pude aprender mucho. Y ese trabajo se lo hace en función al lenguaje, al relato que me voy fabricando. Gracias por compartir esto, Ceci. La verdad es que algo muy importante es esta palabra clave que dijo Ceci, sanar. Sanar con el pasado, con eso que viviste, que vos puedas justamente esta palabra recordar que viene de recordis, volver a pasar por el corazón, poder recordar eso sin derramar lágrimas. Qué importante sanar esa emoción, porque es algo que nos genera angustia, poder trascenderla y poder encontrar cuál es el aprendizaje que está ahí. Y sobre todo entender de que esas cosas que nos pasaron, tal vez esas heridas hechas por padres, amigos, compañeros, fue lo que en su momento salió, y cuesta mucho por ahí acercarme esto de entenderlo, pero es la forma en la cual uno puede comenzar a trascender y liberar esa emoción. Por eso me parece muy importante esto de poder sanar, como vos decías, Ceci. Me parece sumamente enriquecedor e importante. Ahora, cuando estábamos Sí, hablando así de es. estas situaciones que por ahí no nos gustan, yo quiero proponer a la gente que nos está viendo hacer un pequeño ejercicio para tomar conciencia de cómo reacciona nuestro cuerpo ante ciertas palabras, ¿sí? Así que a la Muy bien, para gente que ver nos el está valor de la mirando, palabra. exacto, cómo está esta unión de lenguaje, cuerpo y emoción, ¿sí? Así que a la gente que nos está mirando, les voy a pedir por favor que se acomoden un poquito. No les pido que se pongan súper derechos, pero que se acomoden un poquito, ¿sí? Y dos manos. Una mano la voy a colocar en mi corazón y la otra mano la voy a colocar en mi panza, en mi abdomen. Y ahora quiero que sientas el latido de tu corazón, que prestes atención a tu panza, cómo se mueve cuando respiras. ¿Haz algún ruidito por el mate que tomaste? ¿Qué se siente? Ahora quiero que en tu cabeza digas no, no. Presta atención al latido de tu corazón cuando en tu cabeza decís no. Presta atención a tu panza cuando decís no, no. Y ahora vamos a decir sí, sí. ¿Qué sentís en tu cuerpo cuando decís sí? ¿Cómo late tu corazón cuando decís que sí? ¿Qué sentís en tu pancita cuando decís que sí? Bien. Esto es para que nos demos cuenta que en el día decimos muchísimas veces sí, muchísimas veces no, y que sin darnos cuenta nos está afectando nuestra forma de actuar. Entonces, yo quiero invitar a la gente, y a vos también, Ceci, a que cuentes cuál fue tu experiencia con este pequeño ejercicio, qué sentías en el corazón, qué sentías en tu pancita, y a la gente también que nos está viendo, me interesa mucho saber qué sintió. Sí, mira, lo que significa muchas veces el modelo mental, ¿no? Porque
pareciera que la palabra no tiene una connotación negativa. Y en realidad no siempre es así. O no es nunca así, ni una palabra tiene connotación negativa o positiva, sino el valor y la interpretación que yo le estoy dando. Pero yo te cuento que cuando dije no, me latió más fuerte el corazón, como una cosa más de preocupación, no, ay. Y cuando dije sí, se empezó como a relajar. O sea, la experiencia, la primera experiencia así rápida, primera, fue, yo digo, y a veces poder decir no es muy bueno, no es malo, al contrario. El no también marca el límite de mi propia identidad, qué quiero yo y qué no quiero yo. Pero bueno, más allá de esta experiencia que yo la relaciono con eso, cómo repercute, todo lo que decimos repercute en nosotros. Entonces es muy bueno poder hacer conciencia de estas cosas. Es mi experiencia, por ahí veo que hay gente que está escribiendo. Bien, qué importante esto que decías vos, que tenemos todos esta connotación de que decir no es malo, ¿no? Y a mí también me pasó cuando hice el ejercicio de que se siente como una resistencia en el cuerpo, ¿no? Cuando uno dice no, no, se prepara como para enfrentar algo, para pelear, parece. Y cuando uno dice sí, a mí al menos se me dio con una sonrisita, es como que sí, sí a esto que está pasando, sí a esta oportunidad que se presenta, ¿no? Acá Anto nos dice, muy bueno, sentí que se contraía mi panza y mi pecho cuando decía no, y que se liberaba cuando decía sí. Acá Santiago nos dice, gran ejercicio de conexión interior, la diferencia de los movimientos entre sí y el no. Acá dice Lore que cuando decía no sentía paz, sí, tranquilidad. Y tiene mucho que ver con esto, porque el no también es marcar un límite. Y muchas veces ese no libera. Muchas veces decimos un sí por compromiso, para no dejarle mal al otro, para no quedar mal con el otro. Pero en realidad ese no queríamos decir que sí. Pero, y era un no, entonces Sí, bueno, se genera esta cosa que, que no nos gusta, pero es importante porque es para marcar ese límite y respetar la integridad de sí, uno, ser coherente realmente con lo que siento, con lo que digo, con lo que hago y con lo que pienso. Acá Marcos nos sí, sí. dice, no sé decir no, me cuesta, el sí me da satisfacción. Marcos, hablando de las palabras, te propongo el me cuesta por el no sé cómo. El no sé cómo abre esta posibilidad de aprender a decir no. El no, siempre acordate que tiene mucho que ver con mi integridad, con lo que yo acepto o no hacer. Acá nos dice Gabriela, el no lo sentí como un peso, el sí me relajó. Claro, acá dice Lore, no es límites. Actusal nos dice, aprendí a decir no para pensar en mí. Sí, Y es sí. así, es Y es así. importante cuando, además de esto que proponías con respecto al no, hay una frase que hay un coach que la menciona siempre, que dice, si todavía me cuesta, si no puedo, es porque me falta práctica. ¿Sí? Entonces, a ver, me cuesta decir no, en vez de me cuesta, me falta práctica, tengo que practicar más. El decir me falta práctica es como que me pone en mí y me abre la posibilidad de decir lo voy a lograr, si practico más lo voy a lograr. No es que no puedo, es me falta práctica. Otra forma, digamos, acompañando lo que vos ya dijiste, me falta práctica, quiere decir que yo puedo seguir practicando. Hay una frase que también no quiero dejarla, la leí por ahí, ya pasó hace un tiempito, alguien que dijo cómo hacer para recuperar la voluntad, creo que más o menos esa era la idea. Sí, Eh, y quiero esto remarcarlo porque obviamente toda esta propuesta que se hace de cómo ir trabajando el lenguaje y demás, a veces cuesta porque no es la cultura en la que nos hemos formado en otra cultura. Entonces tomar conciencia de todas estas cosas a veces cuesta. Entonces, a mí siempre me gusta decir esta frase, ¿no? Que la vida no es fácil, pero es muy bella. Entonces hay cosas que a lo mejor nos van a costar un poco más,
pero es porque, bueno, nos falta más práctica. ¿Y cómo recuperar mi voluntad? Mi voluntad que acciona cuando yo estoy en conciencia, la voy a recuperar en la medida en que empiece a hacer conciencia de lo que yo quiero para mi vida. Y empieza a trabajar desde mi pensamiento, desde mis declaraciones, desde mis deseos, lo que yo quiero para mi vida. Y todos los días, ¿sí? Con dedicación, con esmero, porque es mi propia vida. Y entonces así va a aparecer la voluntad. ¿Cuándo no está la voluntad? Cuando yo estoy en una actitud más negativa, cuando yo digo, no, no puedo, no puedo, no puedo, y entonces parece que la voluntad tiene que levantar una bolsa de 100 kilos. Cuando yo en vez de empezar a decir no puedo, no puedo, sí puedo, voy a poder, quiero, deseo, es lo que anhelo para mí, quiero esto, y entonces va cambiando, y como vos decís, va cambiando el cerebro, van cambiando los caminos neuronales, voy empezando a generar desde mi propio cerebro caminos de respuesta distintos. Entonces yo empiezo a decir eso y ahí empieza a moverse la voluntad de manera distinta, porque por supuesto, si yo digo me cuesta, me va a costar mucho más. Si yo digo deseo, quiero, lo voy a lograr, me pongo metas, esa bolsa se me va a alivianar mucho y voy a ir encontrando la voluntad para caminar. Obviamente que no es fácil, no es de un día para el otro, pero es, digamos, el desafío de trabajar la propia vida, ¿sí? Yo puedo vivir la vida desde esta actitud de protagonismo, de positivo, de enfocarme en lo que yo quiero, o puedo quedarme en la otra actitud de quejarme, de victimizarme, de tener miedo, de sufrir, que lo único que hace es perjudicarme a mí mismo. Así que bueno, me parece que hay que trabajar la voluntad desde el propio deseo y desde el propio pensamiento hacia adelante. Bien, por eso también mucha gente usa las afirmaciones positivas para dormir, que van quedando en el inconsciente y tal vez nos hacen ver las cosas de una forma diferente, para comenzar a motivarse, a justamente decirnos lo que nos pueda ayudar. A fin de cuentas, nosotros podemos ser nuestros salvadores, nuestros verdugos, porque Así es. sabemos bien dónde podemos pegarnos para tirarnos abajo y también sabemos dónde nos podemos alentar. Y si no lo Sí, sabemos, sí. podemos ir descubriéndolo. Porque es cierto, hay veces que no sabemos realmente qué queremos o qué nos motiva, qué nos mueve, pero sí se puede descubrir. Y creo que eso es Por una de las cosas que supuesto. también ayuda el coaching, ¿no? Justamente con estas preguntas poderosas que uno hace, ayuda a que la persona se dé cuenta qué es lo que te motiva y qué es lo que te hace que te mueva, que tiene que ver con esto de motivación, ¿no? Entonces, qué importante que es esto, prestar atención cuando estamos con falta de voluntad, con falta de ganas, prestar atención qué me estoy diciendo, porque Exacto. yo mismo me estoy boicoteando. Qué importante que es eso. Por ahí decían que es bueno trabajar esto de la voluntad con ejercicios de confianza en uno mismo. Y esto de la Sí, confianza en uno mismo parte a partir de lo que yo me digo. O sea, yo creo en mí o yo no creo en mí. Hay un escritor español que planteaba una frase que a mí me parece que creerlo para crearlo. Perdón, no hay que verlo para crearlo, hay que creerlo para verlo. O sea, yo no tengo que ver para después creer, yo tengo que creer y entonces después lo voy a ver. Si yo creo en mi propio pensamiento, si yo creo que valgo, si yo creo que puedo, si yo creo que tengo las herramientas o que me las voy a procurar a las mejores herramientas para salir adelante, si yo creo, lo voy a ver porque lo voy a ir creando. Y entonces esto parte desde la propia autoconfianza en uno mismo, desde el propio valor positivo que uno le va a dar a su propia vida. Y ahí también estamos encontrando muchas herramientas para trabajar nuestra voluntad para poder avanzar, pero siempre en función al foco. ¿Dónde está el foco de mi conciencia? Está en lo que yo puedo hacer, en lo que yo me desafío a hacer a mí mismo, creyendo en mí, ¿sí? No, la otra frase importante era, pueden porque no pueden porque creen, sino que pueden porque saben, sienten que pueden hacerlo. O sea, si yo siento que puedo hacerlo, no si yo creo, si yo siento el valor de la emoción, si yo siento que puedo hacerlo, lo voy a lograr, ¿sí? Si yo creo que puedo lograrlo,
Si yo creo que puedo lograrlo, lo voy a lograr. Si yo estoy en un camino y no creo mucho en mí, creo que no lo voy a lograr, creo que no me va a salir bien, y ahí ya estoy empezando mal. Si yo puedo empezar a cambiar esa propia creencia, esa propia conversación interna, eso me va a generar más voluntad, más dinamismo y más eficacia en mi accionar. Me hace acordar mucho a esta famosa frase, lo que creo de creer, lo creo del verbo crear. Y es así, justamente con nuestra forma de ver el mundo estamos creando nuestra realidad. ¿Tiene que ver con las creencias? Sí, obviamente. Pero es eso, prestar mucho más atención a qué estoy creando con mi forma de ver las cosas. Y yo invito a la gente a que mire lo que tiene a su alrededor, que mire el celular con el que nos está viendo, este mate, los libros allá atrás, los cuadros que yo veo detrás tuyo. Eso nació en la cabeza de alguien, tuvo una idea, generó un lenguaje y lo creó. Entonces, animarse a eso, a poder crear, acá estamos hablando de cosas físicas, ¿no? Pero va con todo. A crear todo lo que tenemos a nuestro alrededor, nació en la cabeza de alguien, en una conversación interna que dijo, esto puede funcionar. ¿Y qué tal si probamos? Y se puso en acción y lo pudo crear. Entonces es muy importante esto de comenzar a estar atentos, esto como vos decías, como decíamos al principio, al observador que estamos siendo, a la conversación interna que tenemos. Tiramos muchos ejercicios también como para que los puedan tener en cuenta. Se hablaba de la toma de conciencia, de lo importante que es sanar. Hablábamos también de estas 3 palabras que definan la vida de cada uno. Hablamos de escribir estas 3 cosas por las cuales uno puede estar agradecido. Esto de describir también lo que nos pasa en vez de concluir. Y de prestar atención a cuando decimos sí y no. ¿Qué dice tu corazoncito? ¿Qué dice tu pancita? ¿Qué dice tu cuerpo? Ahí creo que, no me acuerdo quién había escrito que sentía esa contractura, eso cuando uno se tensa. Bueno, prestemos atención del día, decimos muchísimas veces que sí y que no. Prestar atención en eso también. Sí. Así que... Y estar atentos sí. a las situaciones, sobre todo las situaciones que pueden ser más difíciles, cómo las estoy tomando, si las estoy enfrentando o las estoy recibiendo. Y entonces empezar a preguntarme, para no enfrentarla, para que no me desgaste, para que no tenga que estar peleando, esas situaciones que a lo mejor me están costando un poco más, ¿cómo las puedo recibir? ¿Sí? ¿Cuál puede ser mi actitud para recibir esta situación? Entonces, ante estas situaciones es como un trabajo diario, no hace falta estar todo el día pensando, pero en las situaciones en las que llaman mi atención, ¿sí? Nosotros decimos en coaching, me generan un quiebre, llaman mi atención porque no me gustan, porque me desagradan, porque me generan conflicto. Ante esas situaciones pensar enseguida, generar este pensamiento, a ver, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy enfrentando o estoy recibiendo? ¿Estoy enfocado en quejarme o pongo el foco en lo que yo puedo hacer frente a esto? Esto a lo mejor no elegí, pero lo que sí elijo es mi respuesta. Entonces, otra cosa es, ¿enfrento o recibo? Recibo desde una actitud protagónica, desde un aprendiz constante, desde una actitud positiva, desde generar el lenguaje y la emoción que más me ayude a esto. Así que estos son como pequeños tips o ejercicios diarios que nos pueden ir generando una vida distinta. Totalmente. Y generar este protagonismo con estas cosas que por ahí escapan de nosotros, que acá en Chaco, por ejemplo, estamos viviendo una realidad muy fuerte con el tema de los incendios, cosas que los cortes de luz. Entonces, si son cosas que escapan de nosotros, ¿qué no? Es mi forma de recibir esto que está pasando. Entonces, esto tal vez nos pueda aportar un punto de vista diferente ante esta realidad que escapa de nosotros, ¿no? Así es. Entonces, Así es. antes de que se termine el tiempo, Ceci, yo quiero agradecerte enormemente por tu tiempo, por estar acá. Estoy muy contento por todo lo que me aportaste a mí de mi formación como coach. Sigo estudiando, obviamente, también ahora con Mario, pero mis inicios que fueron con vos
estoy sumamente agradecido, seguí aprendiendo después, con vos es enorme y ahora poder considerarte como una amiga también, Ceci, para mí es algo sumamente enriquecedor y hermoso. Así que gracias, 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 gracias por estar acá y por compartir este espacio conmigo. Yo no sé si vos querés Bueno, agregar algo. no, yo también quiero agradecerte a vos porque yo siempre sigo aprendiendo de todos mis alumnos y sigo aprendiendo de la posibilidad de compartir experiencias de vida y de vos sabés que de vos me quedó una frase muy linda que fue la frase del grupo, ¿sí? Quiero lograr de mí la mejor versión. Eso lo dijiste el primer día que llegaste a clase y eso me resonó mucho, ¿no? Porque qué importante es que todas las personas, todos los días, estemos enfocados en generar la mejor versión de nosotros mismos y estemos enfocados en nosotros, no en lo que pasa afuera, en lo que puedo responder yo. Así que para mí también es un placer poder estar acá y acompañarte. Tenés algo muy importante para ser un buen coach, que es calidad humana, que es esto de empatía, de generosidad, de actitud positiva y estas cosas de escucha, muy importante, y estas cosas te están convirtiendo en un buen profesional, que primero trata de encontrar su mejor versión y seguramente va a ir ayudando mucho a que otras personas también encuentren su mejor versión. Así que yo también agradecida y feliz de compartir esto. Emocionado. Gracias, 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 Ceci. Gracias. Fuiste una de las primeras que siempre me apoyó cuando yo abrí este Instagram. Estuviste ahí siempre comentando, poniéndole me gusta, todo. Así que gracias porque también fuiste una de las que primero me apoyó con todo esto. Gracias, 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 eternamente agradecido. Así que bueno, gracias a todos los que nos acompañaron también. Gracias por su tiempo, por participar de los ejercicios que hicimos. Esperemos que los puedan hacer. Y acá estamos, cualquier cosita. Gracias de Muy corazón. bien, Gracias, gracias, gracias. Hasta la muy bien. próxima. Chau, chau.